Ok, entonces ya estamos listos para empezar. Nada más confirmen si se escucha el audio, por favor. Una pequeña falla porque hay un poquito de retardo por el, no sé a qué se deba, pero bueno, pues es parte de lo que tenemos, ¿no? Entonces, ya estamos listos. Entonces, para iniciar esta primera parte que tiene que ver con lo que es la psicología del trabajo. Créanme que bueno, pues este va a ser uno de los temas muy interesantes y que a muchos les va a llamar la atención porque hay dos partes importantes. En la plataforma Schoology ya habíamos subido anteriormente, bueno, pues dos documentales que si ya los vieron, los van a revisar un poquito más al ratito, van a seguir retroalimentando lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Recuerden, bueno, acá al menos vamos a ver dos partes importantes. En la primera presentación, que es la que ahorita van a ver ustedes en pantalla, tiene que ver con lo que es el trabajo, precisamente, en cuatro momentos importantes. Uno, desde lo que es el feudalismo. Segundo, pues, lo que es la aparición de la segunda, digamos, la revolución industrial. El tercero, en el momento en que se dan los movimientos históricos, principalmente con los mártires de Chicago, entre algunas cuestiones importantes que tenemos que rescatar de ahí. Y el cuarto momento histórico es el capitalismo. Entonces, desde esta perspectiva vamos a analizar lo que es la psicología social del trabajo. En la segunda parte de la sesión que tenemos hoy, vamos a ver o analizar en sí ya más determinado sobre esa cuestión del trabajador, su fuerza de trabajo, lo que es el contrato y otras cuestiones más que vienen a complementar parte de esta sesión. Entonces, ese es parte del proceso que tenemos en turno y nuestro objetivo es el día de hoy analizar esos aspectos importantes que están relacionados con la situación de cómo nos estamos desarrollando con los diferentes modelos que tenemos en turno. Entonces, esa es una de las cuestiones que, bueno, pues vamos a tener en turno. ¿Sale? Entonces, comparto la presentación de la primera. Las dos presentaciones ya están en plataforma. Entonces, vamos a checar en primera instancia, bueno, pues la evolución histórica del trabajo social, que esa es la primera parte. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Sí, me están escuchando perfectamente bien. Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Sí. Ya aquí tenemos la presentación en pantalla, nada más ahora sí que son los cuatro momentos históricos que vamos a ver en esta parte. Bueno, pues ese es el proceso que tenemos. Entonces, en la primera vamos a ver sobre esta cuestión de lo que es el feudalismo y que es un concepto que, bueno, pues les va a llamar mucho la atención porque, bueno, pues la parte de lo que es el trabajo arrastra principalmente esa parte histórica y que, bueno, pues va a determinar una posición importante en los cambios sociales que tiene principalmente la sociedad a lo largo y ancho de lo que es la humanidad. Entonces, esta es una cuestión importante porque este feudalismo es un término que se acuña principalmente ya después, por ejemplo, en la época del Renacimiento. Muchos teóricos piensan que durante este proceso va a determinar el aspecto que en muchas ocasiones se confunde que surgió en la Edad Media. La pregunta, ahora sí que para más o menos ir situándonos y enganchándonos con este aspecto, ¿alguien sabe cuántos siglos duró la Edad Media y cuándo inició y cuándo terminó? Es como dato anecdótico. ¿Alguien tiene ese dato?
¿Alguien tiene este dato? ¿Cuándo inicia la Edad Media y, en este caso, cuántos siglos duró? ¿No? ¿Nadie? A ver, maestro, le estoy buscando. Es... ah, ay, Dios. Del siglo V al XV. Aproximadamente. Inicia en el siglo IV, finales del siglo III, inicios del siglo IV, inicia la Edad Media y es una decadencia porque Europa entra en un proceso de transición y que esto, bueno, pues implica parte del desarrollo que, bueno, pues se va teniendo principalmente por el Imperio Romano. Sin embargo, esta cuestión, bueno, dependiendo de, en este caso, de la decadencia, Europa entra en ese proceso de transición, porque pues hay guerras, enfermedades, la sociedad, la transformación de un modelo hacia otro, bueno, pues viene a dar esa parte. Sin embargo, el feudalismo, Bebé, ya estoy. en cierta manera, bueno, pues no se acuña completamente acá. Por eso este término implica principalmente, o su significado principal es alianza o juramento. Entonces, cuando en el siglo XV viene el resurgimiento del ser humano, principalmente porque pues todo lo que había azotado gran parte de Europa durante estos siglos, digamos, la decadencia del ser humano busca nuevamente resurgir. Y esto implica que, en este caso, la realidad socioeconómica, bueno, pues va a afectar principalmente a las clases y a las clases más desfavorecidas, que ese es uno de los aspectos importantes. El término se empieza a acuñar más ya principalmente entre las características dentro de todo este proceso mediante el aspecto de que muchos confunden que fue utilizado en la Edad Media y no fue así. Regularmente surge principalmente ya más o menos por el siglo XVII por los ingleses, ¿sí? Y esto, bueno, pues se llega a más acentuar en Francia y en parte de Europa, principalmente por las monarquías. Esto viene a determinar que en este proceso, bueno, pues la clase o la población, que en este caso vendría siendo la clase trabajadora, tiene principalmente algunos aspectos que resaltar, ¿no? Como en su caso las obligaciones que se van generando y va alineándose en cuanto a las obligaciones de la obediencia, el servicio, la mano de obra, el trabajo. Incluso antes no había, digamos, un tiempo determinado para que la gente pudiera descansar y tuviera beneficios. Por el contrario, aquí se trabajaba desde el alba hasta el anochecer, entonces, y aparte, bueno, pues se dedicaban algunas personas a tener otras actividades después de su trabajo. Entonces, regularmente la gente tenía mucho trabajo durante el día. Otras cuestiones importantes es que, bueno, pues también había el sostenimiento en cuanto a las concesiones. ¿Por qué? Principalmente por las posesiones de tierra, la riqueza y etcétera. Entonces esto entre el siglo XV hasta el siglo XVIII se va dando todo este proceso del feudalismo. Ojo, aquí lo importante de este proceso feudal es que existe las clases sociales. ¿Sí? Y solamente había en la mayoría de los países europeos tres clases. Lo que sería en este caso las monarquías, en segundo orden jerárquico existía la iglesia y en tercero la población. Entonces, son los tres estamentos que se van dando y que, bueno, pues vino a dar un cambio en toda Europa e incluso las personas que adquirían un pedazo de tierra con las monarquías, pues adquirían una deuda por generaciones. Y esto, bueno, vino a determinar parte de lo que en este caso
bueno, pues se va determinando en cuanto a la fuerza de trabajo que se va teniendo. Y este feudalismo, bueno, pues vino a culminarse o a terminar en la Revolución Francesa, ¿sí? Cuando el pueblo ya también estaba cansado principalmente de tantos impuestos, de trabajar más, bueno, pues vino a tener ese proceso decadente. Entonces, y bueno, pues ese es uno de los procesos que tenemos en turno. Hasta aquí alguna pregunta, porque es algo muy ligero esta parte del feudalismo, porque después nos vamos a pasar a lo que sería la revolución industrial y el fenómeno que en este caso tiene que ver con la revolución francesa, porque esta revolución francesa vino a dar el cambio, digamos, generacional. El aspecto que detonó ese proceso de la revolución francesa fue los derechos del hombre. Y bueno, Profesor, sí, una pregunta. Ahí en el feudalismo es cuando ya finalmente ya se va abriendo la esclavitud, ¿no? Toda una parte de esclavitud, ¿no? Muy es poca, pero correcto. ya para final, ¿no? Es correcto, sí, porque se habla de esa parte de la esclavitud, bueno, pero es una esclavitud que, bueno, pues se va cimentando en base a esa fuerza de trabajo que las personas tienen. Pero ahorita vamos a ver cómo esta parte, si es que sigue o simplemente se moderniza el concepto. Pero bueno, pues ahí está esos momentos históricos. Este primer momento es importante porque, bueno, es parte de un proceso. Incluso ¿se acuerdan hace 8 días la parte teórica de las teorías de la psicología social del trabajo? El trabajo simplemente era considerado como un castigo para las clases bajas. Y que bueno, pues esto se vino, no se perdió en la Edad Media, sino que se siguió. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más hasta acá? Profe, una pregunta. Sí. Este tema no está, ¿verdad?, en la plataforma. Sí, ya está. Ahí está. Ahí dice presentación 1 y presentación 2. ¿En dónde? Porque no me aparece a mí, Ahí en la perdón. unidad 6 o en la temática 6. Ok. Antes del ¿Las examen, donde está 6? el icono, ahí están las dos presentaciones. Perfecto, ahorita lo busco. Sale. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Y bueno, pues esto tiene la característica de lo que es el feudalismo. El segundo momento histórico es la revolución industrial. Esta revolución industrial, bueno, pues nace en Inglaterra, bajo este nuevo régimen laboral europeo. Y bueno, pues esto generó que, como ustedes ven en la imagen, un cambio y se fueron gestionando la evolución de ciudades tan importantes en Europa como Madrid, Lisboa, Londres, Milán, Bruselas y otras ciudades más donde vino a dar ese auge en el caso de los europeos. Entre las características más importantes que se tienen acá es que dentro de ese proceso es un fenómeno que va a cambiar la historia de la humanidad. Y bueno, pues hay teóricos que de alguna forma, bueno, pues también determinaron su punto de vista, como Karl Polanyi, que en 1989 denomina este aspecto de este fenómeno de la revolución industrial como la gran transformación. Es decir, de ese feudalismo, las personas buscan una mejor vida, un cambio en que tengan mejores oportunidades para desarrollarse y al mismo tiempo tener una posesión y al mismo tiempo tener otro aspecto que heredar a sus familias. Entonces, esa es una cuestión importante y que también se busca el bienestar. Eso fue lo que trajo la revolución industrial. También se pone, bueno, ahí está el sociólogo alemán Norbert Elias y también en la década de los 80 del siglo pasado habla de que se trata de un proceso civilizatorio y multidimensional porque se expande a toda Europa, también llega a, digamos, a los diferentes continentes y esto genera un cambio a nivel global. Lo que indica que entonces la fuerza de trabajo de las personas, bueno, pues del campo empiezan a hacer migraciones a las grandes ciudades. Algo importante que también trajo Europa es que poblaciones de europeos llegaron a América, ¿sí? Principalmente por la fuerza de trabajo. Las principales ciudades que en este caso fueron más emergentes fueron los Estados Unidos, de inmigrantes alemanes, italianos,
ingleses y también Canadá, donde hay una gran influencia francesa. Entonces, esto determinó principalmente que entonces el crecimiento de población, bueno, generaría también que las fábricas, bueno, pues empezaran a contratar a más personas con la finalidad de que se diera ese cambio generacional. Entonces, de ahí se determina ese énfasis de las fuerzas productivas y principalmente las nuevas relaciones sociales que se van a generar más adelante. Otra cuestión es que, bueno, pues esos cambios van siendo también demográficos, económicos, urbanísticos y sociales, porque entonces la sociedad se empieza a transformar, ¿sí? Gracias a, digamos, a este fenómeno que, bueno, pues viene a dar un cambio profundo a toda la sociedad en general. ¿Sale? Estas son algunas características importantes. Y el segundo aspecto son las consecuencias que se van a tener de esa cuestión. Entre los cambios que vamos a analizar, bueno, pues son, digamos, esa parte que mencioné, los movimientos migratorios y también la aparición principalmente de un prototipo de ciudad. Y también algo importante, que estas ciudades poco a poco van a transformarse en lo que más adelante, décadas después, en el siglo XX, vamos a conocer y que al mismo tiempo, bueno, pues también este modelo llega a América después de las diferentes conquistas que se hicieron. Nuestro país no podría ser la excepción a esos cambios, ¿no? Con el cambio de la revolución industrial, por ejemplo, con Porfirio Díaz, introdujo las vías de comunicación, carretera, marítimas y también el ferrocarril, que vino a dar el cambio generacional. Y otros cambios más que ni todos los presidentes de México después de Porfirio Díaz alcanzan a hacer lo que hizo en su mandato Porfirio Díaz y que tuvo un gran avance para que nuestro país evolucionara. Y también otra cuestión es que las personas se convierten en víctimas de las condiciones que, pues de alguna forma, no todos tienen acceso a todos los trabajos que podrían ser importantes. Y que esto, bueno, pues va dándose de manera global en diferentes puntos del planeta. ¿Sale? ¿Aquí alguna pregunta o alguna duda que tengan? Este es el segundo modelo. No, profe, gracias. No, gracias. Bueno, muy bien. Ahora, el tercer movimiento, que es histórico y que, bueno, pues va a determinar parte de todo ese proceso, se va a surgir en los Estados Unidos, ¿sí? En Chicago y Pittsburgh. Entonces, esto quizás muchos se acuerden en esta parte porque, pues, aquí en nuestro país cada año, el 1 de mayo, es parte de recordar esa historia que estas personas lucharon por los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y principalmente porque, bueno, pues esto también determinó parte de ese proceso de la revolución industrial, lo que trajo a las grandes ciudades y que, bueno, pues esto vino a generar parte del proceso que tenemos de inconformidad. En Chicago, los factores que detonaron este movimiento, una fue principalmente, digamos, la esperanza y también la desesperanza que se tenía principalmente por la fuerza obrera y que se luchaba por una jornada de trabajo de 8 horas. Decía hace rato que las jornadas de trabajo eran desde el alba hasta el anochecer, entonces trabajaban 14 horas a 16 horas aproximadamente, en este caso en jornadas laborales. Y también otra cuestión importante que trajo como concepto este movimiento es la idea de la huelga, ¿sí? Y que esto, bueno, pues generó un movimiento en los Estados Unidos donde principalmente también pararon gran parte de la economía y solamente esa economía favorece a una cierta clase social. Lo que indica que entonces la fuerza laboral de los trabajadores tuvo un impacto interesante. De aquí también otra cuestión que surge es los sindicatos, ¿sí? Gremios, agrupaciones que se van a concentrar en defender los derechos, pero también establecer y hacer digamos, una coerción con digamos, la gente adinerada para las obligaciones de ambas partes.
Entonces es un proceso que tiene. Entre los acontecimientos, bueno, pues esto surge el 1 de mayo de 1886 y bueno, había comentado que se trabajaban de 14 a 16 horas y que también surge otra cuestión importante, la huelga nacional en los Estados Unidos. Y que bueno, pues las fábricas fueron las que más, bueno, pues quedaron afectadas porque si no hay venta o no hay comercialización, bueno, pues también los pequeños grupos de élite adinerados son los que en ese tiempo se quedaron afectados. Así que bueno, pues esto, si ustedes lo analizan, imaginen esa huelga al paro que tenemos hoy actualmente con esta economía que está parcialmente, digamos, en recesión y que no es la única digamos, recesión que hemos tenido. En los años 30, cuando ahorita que pasemos a la parte del capitalismo, se van a dar cuenta otros datos importantes sobre este aspecto del modelo, los modelos económicos que estamos teniendo en turno. ¿Sale? Bueno, muy bien. Esto es parte de lo que tenemos de estas características. Y el segundo aspecto es sobre los beneficios que trajo esta revolución industrial. Estos beneficios están determinados por esa transformación laboral. Se determinan los derechos principalmente en este proceso porque los trabajadores, a pesar de ese movimiento histórico, bueno, pues estuvo rodeado de muchos aspectos en cuanto a los movimientos que se generaron, las marchas, y no solamente en Chicago, en Pittsburgh y en otras ciudades de Estados Unidos, de la Unión Americana, pero finalmente se consiguió el objetivo. Uno, que las personas tuvieran una jornada de 8 horas de trabajo. Dos, que tuvieran un salario justo. Y tres, que existieran las prestaciones. ¿Sí? Muchos trabajos, ahora sí que anteriormente, en el siglo XX, todo eso por lo que estas personas lucharon, por ese proceso laboral, de esa fuerza de trabajo física o en su caso mental, bueno, pues determinó estos logros y que implica principalmente las prestaciones en cuanto a pago de vacaciones, incentivos, en algunas empresas pagan utilidades, aguinaldos y otros incentivos que, bueno, pues en cierta manera vienen a beneficiar al trabajador por esa fuerza laboral que tiene sobre las empresas, las fábricas o cualquier tipo de giro, digamos, laboral. En cuanto a otro aspecto importante, se gestiona lo que es la Ley Federal del Trabajo, que incluye derechos, obligaciones y finalmente un sindicato, alguien que los represente ante los organismos empresariales y que esto viene a dar un cambio generacional en, digamos, los gremios, en las distintas modalidades. Por ejemplo, uno de los sindicatos que antes se tenía anteriormente, Ferrocarriles Nacionales de México, tenía su sindicato, Teléfonos de México, escuelas, por ejemplo, la UAP también tiene sus propios sindicatos, Volkswagen también tiene sus propios sindicatos y etcétera. Entonces, sin embargo, bueno, pues ha tenido eso parte de una evolución acerca de esas transformaciones que trajo, en este caso, este movimiento histórico de lo que son los mártires de Chicago. ¿Aquí alguien que quiera comentar algún aspecto sobre esto? Sí, yo, profesor. Sí. Fíjese que muchos de los sindicatos a veces no llegan a funcionar porque son manipulados por la misma empresa, es decir, están comprados por los directivos, llegan a un acuerdo para que los trabajadores pues estén conformes de una forma, porque ya hay negociaciones previas de los directivos con el líder sindical. Por eso muchas veces hay tantas inconformidades o incongruencias de los sindicatos con los trabajadores, ¿no? Siempre hay como una forma autócrata de decidir qué se hace y qué no se hace, ¿no? Sí, es correcto. Incluso, por ejemplo, apenas también ahorita la Corporación de la Policía acá del municipio, acá del estado, también igual presentó una demanda, bueno, un movimiento de una marcha el 2 de junio, si es que no me equivoco y si no me corrigen, con la finalidad del aumento salarial directo a lo que es el sueldo base. Sin embargo, bueno, pues no se logró el proceso, ellos querían un 40% de aumento, no se logra, pero lograron por lo menos, me parece que un 16% directo al salario, digamos, que perciben y el otro porcentaje a prestaciones.
Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar otra cuestión sobre esto? Bueno, profe, yo nada más comento algo, aporto algo a la clase. Sí. La Ley Federal del Trabajo, si bien también observa derechos, también observa las obligaciones del trabajador y del patrón. Así es. Establece las causales de renuncias y como dato general que yo les quiero compartir a mis compañeros como abogada es que esta ley emana del 123 constitucional. El apartado A es para los trabajadores al servicio del Estado y el apartado B es para las empresas privadas. Ese sería mi aporte a la clase. Ok, muy bien, gracias. Y fíjense que, bueno, pues también es importante porque, bueno, pues muy independientemente de que muchos laboremos en algunas empresas, en cualquier giro, bueno, pues también es importante, bueno, pues sí, saber sobre esta ley general del trabajo, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, realmente cuáles son las obligaciones del trabajador y que al mismo tiempo, a partir de esas obligaciones, genera también ciertos derechos, ¿no? Y bueno, en la segunda parte vamos a ver en cuanto a los tipos de contrato, cómo se va dando esta diferenciación importante en base a este régimen, ¿no? Que actualmente, bueno, pues tenemos. Incluso el salario mínimo que el trabajador tuvo durante muchos años estuvo muy precario, sigue siendo precario en cuanto, digamos, acá en México. ¿Alguien sabe en cuánto estaba antes el salario mínimo, todavía hasta antes digamos, del nuevo gobierno? Estaba en 120, profe. Bueno, ese es el aumento actual, me parece, ¿no? No, porque ahora está en 160. 160. Sí, había Perfecto. subido a 160. Me parece que, bueno, esto Ojalá que eso fuera, porque en realidad no muchas empresas lo han hecho. Eso es sí, lo que está en la ley, pero nadie ajá, lo ha hecho de esa manera. porque antes, si no mal recuerdo, estaba, creo que todo, antes del sexenio de Peña Nieto estaba en 40 pesos, si no es que no me equivoco y si no me corrigen. Y ya después ya vino el aumento poco a poco con estos últimos sexenios que hemos estado teniendo. ¿Sí es correcta la información? Permítame, estoy buscando. Sí, mire, ahora está en 123.22. Se Ujú, supone al 1 de enero de 2020, ujú, pero había estado en 160. ujú. Entonces hicieron un Aquí, reajuste. a ver, espéreme. Ahora estoy en... No, no puede ser 160 porque todo el mundo, ¿no, profe? Sería fabuloso, ¿eh? Y bueno, Eso muchos, se había Sí. postulado por la evaluación que hicieron a la canasta básica. ajá, Cuando subió lo de la tortilla, que ujú, todo el mundo hizo un escándalo, se había promovido el, el- el aumento a 160, pero ya pues obviamente no se respetó, ¿verdad? Porque aquí dice que está a 120, ¿qué? ¿120 qué les dije? Perdónenme. 123, algo así. Ajá, mire, acá dice 123.22 de escala nacional y de 185.56 en frontera norte. Ujú, entonces varía en este caso el salario mínimo dependiendo de la región. Sí, eso sí. Ahora, aquí Así es. dice, Bueno, muy bien. Fíjense entonces con este dato, bueno, pues vamos a pasar al último momento histórico de principalmente y tiene que ver con el capitalismo. Le puse esta imagen porque el capitalismo es el nuevo modelo económico en el cual, bueno, pues de alguna forma va a cumplir dos funciones. La primera en cuanto a las características que tenemos acá. El capitalismo tiene que ver principalmente con ese concepto de acumulación de bienes materiales. En la sociedad capitalista, bueno, existe solamente un grupo de personas que posee toda la riqueza del mundo o toda la riqueza de la sociedad, solamente una pequeña élite, ¿sí? Mientras que la mayoría, que en este caso son los trabajadores, pues viven en una situación difícil, ¿sale? Y bueno, pues en sí, si vemos la clase trabajadora, la clase obrera, bueno, pues son todos aquellos, bueno, pues que en cierta manera, bueno, pues tienen que trabajar más, ¿sí? Por lo menos para tener ese bienestar de trabajo para sus familias y bueno, pues cubrir las necesidades básicas en cuanto a alimentación, vestido, vivienda, educación y otros aspectos más. Así que bueno, simplemente el trabajo es parte de un proceso con el cual, bueno, pues las personas de alguna forma van teniendo ese
ese proceso de esa fuerza de trabajo que, bueno, pues sacan adelante a empresas de cualquier índole. La otra cuestión es que, por ejemplo, también tenemos que no solamente son obreros, sino también hay personas que se siguen especializando y tienen otras oportunidades de trabajo. Aquí la cuestión es que entonces también los sueldos varían en varias profesiones, ¿no? Y que implica principalmente también parte de ese proceso del cambio que tenemos. La otra cuestión de este modelo económico es esa realidad del capitalismo actual. Entonces, este sistema ha sido capaz de proporcionar ese bienestar, entre comillas, un bienestar que viene siendo, digamos, parcial. Le pongo el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque el aumento de la capacidad, bueno, pues aumenta en cuanto al sistema en el cual nosotros vivimos y que debería tener principalmente abolir las privaciones y la miseria, como aquí lo que está acá en el texto. La otra es que también el capitalismo es ineficiente y destructivo, también es injusto, ¿sí? Porque, bueno, pues genera también otra cuestión importante, ha generado crisis económicas, inflación y también deflación. Eso también lo hemos visto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues si ustedes recuerdan, quizás algunos, por ahí cuando vino el final del sexenio de López Portillo, pues vino una inflación en cuanto al respecto al dólar y la economía nacional. Con Miguel de la Madrid, bueno, vino a devaluarse más la moneda. Carlos Salinas de Gortari dio el golpe definitivo al país y bueno, pues finalmente el peso se devaluó, ¿sí? A una cantidad estratosférica que tiene más de 30, no, sí, unos 26 años que no hemos podido recuperarnos y que implica principalmente parte de todo este proceso de una crisis que se ha generado. En el Pero 2004 no fue, creo. en 94. Digo, perdón, en el 94. Sí, en el En el 94, cuando 94. imagínense, Exacto. si alguien que, digamos, muchos éramos estudiantes, yo en ese tiempo tendría yo como que será, quítenle 26 años, yo tendría como 23, 24 años en aquella época. Entonces pagábamos 700 pesos de aquella época y al otro día unos 50 cuando le quitaron los 3 ceros al peso. Entonces fue radical la inflación. Y sin embargo, bueno, pues el capitalismo es esta parte en cuanto a las crisis que se han generado y también muy irracional, muy injusto durante todo este proceso. Otra cuestión es que, bueno, pues también el trabajo para hombres y mujeres, pues no se da de la misma manera, ¿sí? Y también otra cuestión importante es que muchas personas también no tienen el beneficio de trabajar, por lo menos alguna vez en su vida. Y si han tenido trabajos, han sido trabajos esporádicos. Digo, no todas las oportunidades se dan para todos. Y que al mismo tiempo también el capitalismo es muy feroz en ese aspecto. Y los que estamos trabajando, bueno, pues procuramos mantener el trabajo para poder seguir desarrollándonos en el ámbito que cada quien tenga. Entonces, son los 4 modelos que tenemos en turno y que, bueno, pues forma parte de esto que comentamos acá, que es la realidad del capitalismo. Las recesiones económicas, bueno, pues las pudimos ver en cuanto a, digamos, esta parte de lo que mencioné en cuanto a nuestro país, pero en los Estados Unidos se dio después de este movimiento histórico de los mártires de Chicago, el momento en que todos estos modelos, bueno, pues vinieron a determinar que en Estados Unidos se va dando, digamos, la primera crisis en los años 30 del siglo XX. Fue el primer momento en que, bueno, pues el capitalismo se puso a prueba. Después de aquí, ya, digamos, después del 2001, en el nuevo siglo, después del fenómeno que de los Estados Unidos, en cuanto a lo que surge, entre comillas, lo que tiene Estados Unidos en el fenómeno de su propio movimiento social, al ataque a las Torres Gemelas y otras cuestiones más, hasta el 2008 vino a generar también la siguiente recesión económica, ¿sí?
pero pues todavía, entre comillas, esta recesión económica de este capitalismo ya está más determinado por, un modelo económico liberal, es decir, los banqueros son aquellos los que sostienen el modelo económico actual. Y esta recesión económica que estamos teniendo actualmente, no estamos viendo completamente, o más bien estamos viendo realmente cómo las economías, bueno, pues si la fuerza obrera, los trabajadores no tienen a su alcance esa oportunidad de ofrecer su fuerza de trabajo, bueno, pues también es lo que estamos viendo hoy actualmente en la consecuencia de lo que estamos viendo actualmente. Entonces, esa es la primera parte. ¿Alguna pregunta, comentario para retroalimentar lo que estamos hasta ahorita, bueno, pues analizamos en esta primera parte? Profe, aquí, bueno, ¿qué pasa con los monopolios de México? Realmente, ¿quiénes, sí, a pesar del monopolio, quiénes son las empresas o bueno, que nos aportan un poquito más de, ¿cómo le puedo decir? Que nos orientan básicamente en lo que usted está hablando. Por ejemplo, hay empresas como Bimbo, como, no sé, Coca-Cola, bueno, que no son mexicanas, pero que están aquí en México, pero que siguen por ejemplo, este modelo. Bueno, hay empresas, por ejemplo, está la de OmniLife. En este ramo, por ejemplo, de los productos que ofrecen, OmniLife es una empresa no solamente que es nacional, sino también ya es transnacional. Y que, bueno, pues esto nos da una idea aproximadamente de cuántos trabajadores tienen, digamos, en toda su corporación. Otra empresa, por ejemplo, los que Maestro, esa es mexicana, Sí, porque es de Guadalajara, ¿no? es de Guadalajara, el dueño era el señor Vergara. Exacto. Ajá. Entonces es Ah, entonces es 100% mexicana. Ajá. mexicana, sí. Solamente voy a mencionar algunas. Carlos Slim también maneja sus propias empresas, es uno de los hombres más ricos de acá de México. Telmex. Telmex, ¿sí? También por ahí está el señor Salinas con las tiendas Electra y digamos también TV Azteca. Ajá. todo lo que tiene, ¿no? Entonces son algunos mexicanos que poseen toda la riqueza, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, solamente se concentra en una pequeña élite toda esa riqueza del capitalismo. Ya las demás empresas, algunas otras, bueno, pues ya vienen siendo extranjeras, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Volkswagen en el área del automovilismo. Y bueno, pues de ahí podríamos citar otras empresas, bueno, pues que pueden ser de tipo comercial, sí, Walmart, en su caso, me parece que Chedraui es de acá 100% mexicana. Costco, Sam's. Exacto, y otras empresas más, ¿no? Bueno, pero son, digamos, estas empresas que, bueno, pues también vienen a determinar parte de ese campo. Ahora, dentro de otros ramos, por ejemplo, en la industria, habría que ver qué empresas son las que pertenecen a nuestro país y que dan la fuerza de trabajo principalmente a nuestra sociedad y la sostienen. Mientras que otras empresas son del extranjero y vienen a nuestro país. Por ejemplo, acá hay una empresa suiza, eh, Clarion, que está en el kilómetro 7 en la carretera federal Tlaxcala. Clarion produce y es una empresa también que compite a nivel mundial, pero que necesita la mano de obra de nuestro país. Incluso las empresas necesitan mano de obra barata para que, bueno, pues puedan incursionar digamos, en los países latinoamericanos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ya se nos está terminando el tiempo de esta primera sesión. De todos modos, los invito a que vean los dos documentales que subí en la unidad, en la temática 6, para que regresemos en, que será más tardar 2 y 5, y que, bueno, pues iniciemos la segunda parte de la sesión y que vamos a seguir continuando con esta temática que es la psicología social aplicado a el aspecto laboral. ¿Sale? ¿Alguien más si quiere hacer algún otro comentario? Sí, maestro. ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario? No, maestro. ¿Aportación?